La traición. El traicionar a alguien suele pagarse muy caro después. Aunque no sabemos por qué Judas le mintió a Jesús, algunos hechos son ciertos. Primero, debemos admitir que aunque Judas fue elegido como uno de los 12 discípulos, la evidencia en la Biblia muestra que nunca creyó y tal vez no estuvo seguro de que Jesús era Dios. Jesús es el Mesías. A diferencia de los demás discípulos que llamaban a Jesús Maestro, Judas no utilizó este título para Jesús, sino que lo llamó Rabí, aceptándolo como maestro. Aunque los otros discípulos a veces afirmaron tener gran fe y lealtad, Judas nunca lo hizo. Según la historia bíblica, parece estar al límite. Esta falta de fe en Jesús se convirtió más tarde en la base de otros pensamientos. Haremos lo mismo. Si no sabemos que Jesús es Dios encarnado, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados, hay muchos otros problemas que surgirán de nuestra visión equivocada de Dios. En segundo lugar, Judas no solo desobedeció a Cristo, sino que además tuvo poca relación con Jesús. Cuando los evangelios sinópticos mencionan a los 12 apóstoles, lo hacen en el mismo orden, con algunas diferencias. Se cree que el orden general muestra la cercanía de su relación con Jesús. A pesar de las diversas circunstancias, los hermanos de Pedro, Santiago y Juan están siempre al frente de la mesa, según su relación con Jesús. Judas se menciona al final de la lista, lo que puede indicar que no tiene una relación cercana con Cristo. Además, cuando examinamos los evangelios, vemos que solo en una conversación grabada entre los dos hombres, después de que Judas había correspondido su amor por María, cuando Judas ocultó su compra y él mintió abajo. En tercer lugar, como se ve en Juan 12:5, debido a que Judas era codicioso por el dinero, no solo mintió a Jesús, sino también a sus compañeros discípulos. Quizás Judas quería seguir a Jesús porque había visto a la gente pobre y esperaba librarse del destino que le había tocado a la gente. Dado que Judas es la bolsa, se nota su interés en la bolsa. Además, Judas creía, como la mayoría de la gente en ese momento, que el Mesías aboliría el dominio romano y se establecería como un gobernante fuerte sobre la nación de Israel. Judas pudo seguir a Jesús, creyendo que se beneficiaría al asociarse con él como una nueva fuerza política. Ciertamente esperaba ser uno de los máximos líderes cuando esto sucediera. Cuando Judas fue vendido, Jesús ya le había explicado que tenía la intención de morir antes que rebelarse contra los romanos. Por lo tanto, Judas, al igual que los fariseos, probablemente pensó que él no era el Mesías que esperaban porque no cambiaría a los romanos. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren al engaño, algunos más que otros. Aquí hay 2 de ellos. El que confió en mí, el que comió mi comida, alzó hacia mí sus pies. Nuevamente les dije, si queréis, dadme un precio, si no, dejadlo. Me pesaron 30 piezas de plata, y el Señor me dijo, échala al tesoro, es un buen precio. Tomé las 30 piezas de plata y las puse en el tesoro de la casa de Jehová. Estas profecías del Antiguo Testamento muestran que Dios conocía la liberación de Judas y que las autoridades la habían planeado de antemano como una forma de matar a Jesús. Pero si Dios supiera del engaño de Judas, ¿no sería castigado Judas por su papel en la venta? Para muchas personas es difícil reconciliar el concepto de libre albedrío con el conocimiento previo de Dios de las cosas que sucederán en el futuro. Esto se debe principalmente a nuestra limitada experiencia en el tiempo. Si vemos a Dios existiendo fuera del tiempo, es porque Él creó todo antes del tiempo. Cuando comenzamos, podemos entender que Dios está observando cada momento. Vivimos el tiempo en línea, viéndolo como una línea recta, pasando de un punto a otro, recordando el pasado por el que hemos pasado, pero no el futuro. Pero Dios, que es eterno y creado en la trama del tiempo, no está adaptado
a nuestro horario, sino fuera de él. Así que podemos pensar en el tiempo como un círculo centrado en Dios, por lo que está igualmente distante de todos los lugares, pero no limitado a un lugar en el tiempo o a un horario. En ese caso, Judas podía tomar sus propias decisiones hasta que Satanás entró en él y no hubo previsión. La gracia de Dios superó la capacidad de Judas para tomar una decisión, pero Dios miró la decisión de Judas más tarde como si ahora fuera una prueba, y Jesús dejó claro que Judas era la razón de su decisión y que sería llevado allí. En verdad os digo que el que me coma, me traicionará. Luego Jesús habló de su propia responsabilidad por esta traición. Pero hay uno que traicionará al Hijo del Hombre. Ojalá ese hombre nunca hubiera nacido. Como vemos en Juan 13:26, Satanás también jugó su parte en ello y será juzgado por sus acciones. En su sabiduría, Dios pudo controlar la rebelión de Satanás por el bien de la humanidad. Satanás ayudó a poner a Jesús en la cruz el pecado y la muerte fueron derrotados, y el plan de salvación de Dios está disponible para todos los que aceptan Jesucristo como su propio Salvador y recibir el perdón de los pecados en sus vidas. Sean cuales sean las razones de Judas, una cosa está clara: era libre. Como todos los demás que eligieron, que tomaron partido a favor o en contra de Jesús, y como el propio Jesús, que asumió el riesgo de elegir a Judas como apóstol. Más tarde, los cristianos, indignados por esta traición, buscaron en las Escrituras textos que podían predecir la acción de Judas, por ejemplo, en los Salmos. Hasta mi íntimo amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Con esto no querían decir que Judas estuviera como programado para traicionar, o que simplemente era como un actor interpretando un papel en una obra de teatro escrita por otro, sino que aseguraban que, incluso de esta dramática traición, Dios hizo que surgiera algo aún más impresionante. Porque al final, la detención de Jesús y su condena a muerte nos enseñaron hasta dónde estaba dispuesto a llegar para demostrarnos su amor por nosotros. Estas respuestas fueron escritas por un grupo de hombres y mujeres, periodistas o sacerdotes, todos acostumbrados a hablar con niños sobre la vida y la fe. Contestaron con palabras sencillas, pero sin mentir, diciendo realmente lo que ellos creían, lo que saben, lo que han descubierto a lo largo de su existencia, lo que les hace vivir hoy.